Bendiciones, mis amados hermanos, les doy la bienvenida a esta preciosa hora, a nuestro buen tiempo. Si es mañana, tarde o noche, cuando nos esté mirando, sea bienvenido a este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Nos encontramos el día de hoy en el, digamos, pensamiento número 6, mis amados, o aquí devocional número 6. Corrientes subyacentes lleva por título, y la base, mis amados, es el siguiente versículo. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de el Señor. Esto se encuentra en Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19. Nos dice el comentario: mi esposo Dave y yo estamos activos en la iglesia durante mucho tiempo. En la iglesia teníamos unas sonrisas resplandecientes y nos relacionamos bien con los demás miembros de la iglesia. Estoy seguro de que pensaban que éramos la pareja ideal, pero no éramos ideales. Teníamos un matrimonio plagado de contiendas y eso se veía en casa. Cuando llegábamos a la iglesia dejábamos a un lado la contienda un rato. Después de todo, no queríamos que nuestros amigos supieran cómo eran las cosas en casa a puertas cerradas. Dave y yo teníamos una contienda constante, pero la contienda no siempre es una guerra abierta. La contienda es parcialmente definida como una corriente subyacente de enojo. Reñíamos y discutíamos en ocasiones, pero también con frecuencia aparentábamos que todo estaba bien entre nosotros. Ahora veo en retrospectiva y creo que no caíamos en cuenta plenamente de que teníamos un problema. La Biblia nos enseña que hablamos de lo que tenemos en abundancia en el corazón. Si solamente hubiéramos escuchado lo que decíamos acerca del otro y al otro, nos habríamos dado cuenta de que algo andaba mal. Por ejemplo, hacíamos chistes públicamente el uno del otro. Ella cree que es la que manda, decía Dave. Quiere lo que quiere y me persigue hasta obtenerlo. Joyce quiere controlarlo todo y a todos. Entonces hacía una pausa para besarme en la frente y sonreír. No creo que Dave escuche muy bien que digamos, decía yo. Casi siempre le tengo que pedir 4 veces que saque la basura. Sonreía y se suponía que todos sabían que era una broma. No todos identificaban las corrientes subyacentes, pero ahí estaban. Los que nos visitaban con frecuencia finalmente veían todavía más caos y enojo subyacente. Pero sonreíamos y decíamos: solo estoy bromeando. Cuando nos criticábamos, así que, ¿cómo podría existir un problema real? Cuando la atmósfera en casa es terrible, al diablo le encanta. La división es su meta y lamentablemente con frecuencia lleva las de ganar en esa situación. Le encanta cuando la gente aparenta y nadie en la familia de hecho enfrenta los problemas. Eso es ideal para las potestades de maldad. Satanás habría continuado ganando si Dave y yo no hubiéramos descubierto los peligros de la contienda y hubiéramos enfrentado la verdad acerca de nosotros mismos. Tuvimos que vernos a nosotros mismos y admitir cómo le habíamos fallado a Dios y el uno al otro.
Necesitábamos reconocer que nuestras sonrisas y bromas solamente enmascaraban el dolor. Si Dave y yo íbamos a derrotar los ataques del diablo, teníamos que realizar cambios drásticos. Teníamos que luchar contra las corrientes subyacentes y traer las tinieblas a la luz. Este es el mismo mensaje para todos nosotros. Necesitamos abrirnos a la palabra de Dios y ver nuestros fracasos y fallas. Necesitamos ser capaces de decir, me he estado equivocando. Tanto Dave como yo habíamos desarrollado un mal hábito. Lo voy a decir todavía más fuerte. Satanás había hecho incursiones en nuestra mente. Habíamos estado justificando nuestro comportamiento y culpándolos el uno al otro por nuestros problemas. Necesitábamos que se nos mostrara el error de nuestros caminos y gracias a Dios nos los mostró. Tuvimos que estudiar la palabra de Dios extensivamente. Ambos tuvimos que estar dispuestos a humillarnos con el fin de que la atmósfera de nuestra casa cambiara de riñas, discusiones, desacuerdos acalorados y de una corriente subyacente de enojo a una de paz y gozo. Mira esta parte, el Espíritu Santo trabajó con nosotros y ahora disfrutamos respetamos y tratamos de usar buenas maneras tanto en lo privado como en público. Finalmente dejamos de escuchar las mentiras de Satanás, comenzamos a usar las armas de la palabra de Dios, la alabanza y la oración. Y hemos experimentado una gran victoria sobre las fortalezas que una vez existieron en nuestra mente. Mi amado hermano, qué preciosa reflexión y ejemplo de vida. Ojalá, mi amado, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, no existan estas corrientes subyacentes al enojo, ¿verdad? Porque créame, mi amado, que es muy fácil caer en este tipo de situación y es muy triste, mis amados, las apariencias. Dice el versículo, de la abundancia de tu corazón habla tu boca, lo mencionaba también aquí en el comentario, ¿verdad? Y mis amados, si muy constantemente nosotros hay solamente discusiones y discusiones y enojo, muy seguramente nuestro corazón pues no está lleno del Señor, mis amados, así de simple. Y sí necesitamos volvernos a Él, reconocer que estamos mal. Ojalá que nuestras familias sean familias en las cuales el enemigo ya no más esté trabajando. Acompáñeme en esta oración, en esta hora, y vamos a decirle juntos al Señor de todo corazón: Señor Jesús, estoy tan contento de que hayas venido a liberar a los oprimidos. Gracias por ayudarme a caer en cuenta de que mi opresión proviene de Satanás y por promover las armas de tu palabra y la oración que puedo usar para liberarme de las poderosas garras del diablo. Pido, Señor Jesús, que permanezca libre tanto ahora como para siempre. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuánto necesitamos de Él, Señor, mis amados hermanos. Le invito a que disponga su vida, su corazón. Vámonos a el capítulo correspondiente este día, a las observaciones y al capítulo, mis amados. Sean todos bienvenidos. Observa. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el de Jesús? V.11. ¿Cuál era la actitud de los fariseos y saduceos al ir con el Bautista? V. 7.9. Reflexiona. Juan reconocía quién era él y quién era Jesús. V.11. ¿Le he dado la gloria a Dios en todo, o he estado tratando de sobresalir por mi propio orgullo? Capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Precioso capítulo, mis amados. Me encantan los evangelios, me encanta la historia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay bastante que aprender, que admirar. Vámonos al comentario de este capítulo número 3 en esta hora, mis amados. De estos 17 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente en el versículo número 1 y 2. Habían pasado casi 30 años desde el hecho narrado en el capítulo 2. Ahora Juan el Bautista aparece en escena. Su tema era: arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios. Quería decir que debemos hacer un giro de 180 grados del yo centralizado que conduce a las acciones erróneas como las de mentir, chismear, robar, calumniar, vengarse, abusar y cometer actos sexuales inmorales, hasta situarnos en la senda que Dios describe en su palabra. El primer paso para volvernos hacia Dios es confesar nuestros pecados, como Juan nos urge a que hagamos. Luego Dios nos recibirá y nos ayudará a vivir una vida que quiere que vivamos. Recuerde que solo Dios puede librarnos del pecado. Él no espera a que nos limpiemos nuestras vidas antes de acudir a Él. Y esto es precioso, mis amados. Hoy es el día adecuado, hoy es el día importante, hoy es el día, mis amados, adecuado para que usted pueda volverse al Señor confiadamente. Esto es una verdad importante. Hay gente que piensa que tiene que estar bien para acercarse a Dios. Eso sería como estar enfermo, mi amado, y esperar sanarse para poder ir al médico. No, mi amado. Lo ideal es que ahorita, tal cual como se encuentra, en la condición en la que esté, se acerque al Señor y pida su perdón para que Él sea quien lo limpie y vaya cambiando, mi amado, su ser. Versículo 2. El reino de los cielos empieza cuando Dios entra en la historia humana como hombre. Hoy Jesús reina en el corazón de los creyentes, pero el reino de los cielos no será una realidad hasta que la maldad que hay en el mundo sea juzgada y removida. La primera vez que Cristo vino a la tierra como siervo sufriente. Cuando regrese vendrá como rey y juzgará
en la tierra como vencedor. Qué precioso. Aprendamos ahora de este personaje Herodes. La Biblia narra la historia. Ha demostrado ser un preciso y fidedigno registro de personas, hechos y lugares. Hay narraciones históricas independientes que verifican las descripciones y datos de muchas vidas famosas que ofrece la Biblia. Una de estas fue el padre de la familia herodiana, Herodes el Grande. A Herodes se le recuerda como constructor de ciudades y gran reconstructor del templo de Jerusalén, pero también destruyó personas. Mostró poca grandeza aún en sus acciones personales y en su carácter. Fue despótico al gobernar su territorio. Sus constantes celos lo llevaron a ser el asesino de muchos niños y de su esposa Mariamne. El título de Herodes, rey de los judíos, se lo concedió Roma, pero el pueblo nunca lo aceptó. No era del linaje de David y era solo un medio judío. A pesar de que Israel se benefició de los enormes esfuerzos de Herodes al reparar el templo de Jerusalén, no se le perdonó que refaccionara también templos paganos. Su costoso intento por ganar la lealtad de la gente fracasó porque era superficial. Su lealtad era para sí mismo. ¿Por qué su título real no era legítimo? Más bien es su afirmación, porque el título real no era legítimo. Herodes siempre estuvo preocupado y temeroso de perder su cargo. Sus acciones, cuando oyó de los magos que buscaban al nuevo rey, respaldan todo lo que sabemos en relación con él. Enseguida quiso localizar y matar al niño antes de que le causara problemas. La matanza de los niños inocentes que ordenó es una lección trágica de lo que puede suceder cuando las acciones están motivadas por el egoísmo. La suspicacia de Herodes afectó aún a su familia. Se autodestruyó. Puntos fuertes y logros de este personaje. Bueno, recibió de los romanos el título de rey de los judíos. Se mantuvo en el poder por más de 30 años. Fue gobernante efectivo, aunque tiránico. Auspició la construcción de numerosos edificios importantes. Debilidades y errores. Tuvo la tendencia de tratar a los que lo rodeaban con temor, suspicacia y celos. Tuvo varios hijos y al final mandó matar a su esposa. Ordenó la muerte de los niños de Belén. A pesar de que proclamarse adorador de Dios, participaba en muchas formas de paganismo. Lecciones de su vida. El gran poder no ofrece paz ni seguridad. Nadie puede impedir llevar a cabo los planes de Dios. La lealtad superficial no impresiona a la gente o a Dios. Datos generales: ocupación: fue rey de Judea del 37 al 4 a.C. Familiares: padre Antípater, hijos Arquelao, Antípater, Antipas, Felipe y otros. Esposa Doris, Mariamne y otras. Contemporáneos: Zacarías, Elizabeth, María, José, Marco Antonio, Augusto. Hay notas acerca de Herodes el Grande en Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 22 y en Lucas 1:5. Versículo 3. El profeta aludido pues aquí es Isaías. Y esto lo vemos en el capítulo 40 versículo 3 de este libro. Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y uno de los más mencionados en el Nuevo. Como Isaías, Juan fue un profeta que
urgió a que la gente confesara sus pecados y viviera para Dios. Ambos profetas enseñaron que el mensaje del arrepentimiento es de buenas nuevas a aquellos que escuchan y buscan el perdón sanador del amor de Dios. Pero es mensaje terrible a aquellos que rehúsan oír o cortan su única fuente de esperanza eterna. Híjole, esto es tremendo, mis amados. Versículo 3. Juan el Bautista preparó el camino de Jesús. A las personas que no conocen a Jesús hay que prepararlas para encontrarse con Él. Podemos prepararlos explicándoles que necesitan perdón, mostrando en nuestras vidas las enseñanzas de Jesús y diciéndoles cómo Cristo puede dar sentido a sus vidas. Podemos rectificar la senda corrigiendo conceptos errados que pueden estar impidiéndoles acercarse a Cristo. Algunas personas que usted conoce pueden estar abiertas a establecer una relación con Cristo. La pregunta es, ¿qué puede hacer para prepararle la senda a esa persona? Mire qué manera tan preciosa de mirar esto que nos corresponde a cada uno de nosotros, de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y la obra de Cristo, mis amados. Recuerde que tenemos una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas, estas buenas noticias. Pero sin duda esto es una realidad. Recuerde que la palabra, mi amado, que usted comparta tiene que ser justo esto, algo que prepare el camino para que Cristo llegue a las vidas, para que la persona decida, ¿verdad? Pero es una realidad también que es con nuestras vidas, con nuestro ejemplo principalmente, que podemos también ser escuchados por otros, porque qué triste es, ¿no? Hablar de un Dios de paz, de amor, cuando en nuestras vidas muchas veces no se refleja eso, mis amados. Necesitamos en este caso, pues sin duda, vivir, ¿verdad? Eso que el Señor nos da, que el Señor tiene para nosotros, para la hora de compartir, pues bueno, simplemente ser portadores de lo que el Señor ya está haciendo, o testigos de lo que el Señor ya está haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas. Versículo 4. Juan era bien distinto a los demás líderes de su época. Mientras muchos eran avaros, egoístas y dedicados mayormente a ganar la alabanza de la gente, Juan se preocupaba solo en alabar a Dios. Habiéndose apartado de la maldad e hipocresía de sus días, vivió en forma diferente para mostrar que su mensaje era nuevo. Juan no solo predicaba de la ley de Dios, sino que la vivía. Precioso, mis amados. Versículos 4 al 6. Juan tiene que haber tenido un aspecto extraño. Mucha gente iba a oír a aquel predicador que se vestía con ropa excéntrica y se alimentaba con comida poco común. Algunos iban probablemente movidos por la curiosidad y terminaron arrepintiéndose de sus pecados al oír su mensaje poderoso. La gente puede hallar rara nuestra forma de vivir y valorar las cosas. Podemos aprovechar esa curiosidad para hablar de Cristo y cómo transformó nuestra vida. Mis amados, aproveche y ojalá que de verdad si uno cause, ¿verdad? Pero ¿por qué vives así? ¿Por qué tú no te enojas? ¿Por qué siempre estás feliz, verdad? ¿Por qué miras la vida así? Ojalá la gente pueda preguntarse o ver eso que, mis amados, solamente el Señor provee, y que es una oportunidad para poder hablar de Él. Jesús empieza su ministerio. Jesús abandonó Nazaret, el pueblo donde se crió, para empezar su ministerio terrenal. Después que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán y que Satanás lo tentara en el desierto, regresó a Galilea. Entre la tentación y su traslado a Capernaum, versículos 12 y 13 del capítulo 4, ministró en Judea, Samaria y Galilea,
Esto se encuentra como referencia en Juan capítulos del 1 al 4, versículo 5. ¿Por qué Juan atraía tanta gente? Era el primer profeta verdadero en un lapso de unos 400 años. Enfrentó al rey Herodes y a los líderes religiosos. Lo que no solo era peligroso, sino fascinante para la gente común. Pero Juan también tenía palabras duras para con ellos. Ellos también eran pecadores y necesitaban arrepentirse. Su mensaje era poderoso y real. La gente estaba esperando a un profeta como Elías, según Malaquías 4:5, y Juan parecía serlo. Versículo 6. Cuando usted se lava las manos, los resultados enseguida se notan. Pero el arrepentimiento tiene lugar en lo interior, con una limpieza que no es vista en forma inmediata. De manera que Juan se valió de acto simbólico que la gente podía ver, y era el bautismo. El bautismo lo usaban los judíos para iniciar a los convertidos al judaísmo, de modo que la audiencia de Juan conocía bien el rito. El bautismo era una señal de arrepentimiento y perdón. Arrepentirse es cambiar de actitud e incluye un cambio de conducta. Es dar vuelta del pecado hacia Dios. Pregunta: ¿usted se ha arrepentido del pecado en su vida? ¿Pueden ver otros la diferencia en usted? Una vida cambiada con una conducta nueva y diferente hace del arrepentimiento algo real y visible. Así es que, mis amados, claro que es medible, claro que es comprobable, y es aquí donde se nos dice cómo. Tiene que ser algo real, tiene que ser algo visible el arrepentimiento. Recuerde que es cambio de actitud, cambio de manera de pensar. Versículo 6. El río Jordán tiene unos 110 kilómetros de largo, en lo que sería la parte más importante, esto es, entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Jerusalén se halla a unos 30 kilómetros al oeste del río. Era el límite de Israel en la parte este, y muchos acontecimientos significativos en la historia de la nación tuvieron lugar allí. En el río Jordán los israelitas renovaron su pacto con Dios en Josué capítulo 1 y capítulo 2. En este mismo lugar Juan el Bautista los invitó a hacer lo mismo, pero esta vez a través del bautismo. Versículo 7. Los líderes religiosos judíos estaban divididos en grupos diferentes. Dos de los más prominentes eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos se separaban de todo lo que no fuera judío y seguían escrupulosamente tanto las leyes del Antiguo Testamento como las tradiciones orales que les habían llegado a través de los siglos. Los saduceos creían que solo el Pentateuco era la palabra de Dios, o sea, de Génesis a Deuteronomio. Mayormente eran descendientes de la nobleza sacerdotal, mientras que los fariseos venían de todos los niveles sociales. Ambos grupos se rechazaban mutuamente, pero en forma conjunta se opusieron a Jesús. Juan el Bautista criticó a los fariseos por ser legalistas e hipócritas que seguían al pie de la letra la ley mientras pasaban por alto su verdadera intención. Criticó a los saduceos por usar la religión para favorecer su posición política. Para más información sobre estos dos grupos hay que ver un cuadro en Marcos capítulo 2. Ya lo veremos, mis amados hermanos. Es bien interesante cuando uno se va a la historia, el saber de dónde provienen estos grupos, mis amados. Y a mí de las cosas que me sorprendió es saber que estos grupos nacen a raíz de un celo o una búsqueda de tratar de hacer lo correcto en cuanto a la palabra de Dios.
Pero como todo, mi amado hermano, si el Señor no es el centro, puede perderse la esencia, y aunque se quiera buscar un bien, se puede equivocar, mi amado, en la intención. Y estos grupos de los fariseos y los saduceos cayeron en esto, mis amados. Este es el peligro aún en la actualidad, ¿eh? Por eso esta relación con Dios, su palabra y su Espíritu Santo tiene que ser lo importante en la vida de cada cristiano. Porque luego, si no es eso, mis amados, olvídese. Comienzan los pensamientos meramente humanos, comienzan las intenciones humanas alejadas de lo que es realmente lo que el Señor quiere. Y olvídese, mi amado hermano, se vuelve uno como estos fariseos o como estos saduceos, ¿verdad? Personas legalistas, personas que sí seguimos las reglas al pie de la letra de llegamos temprano a la iglesia, no faltamos a ningún culto, ¿verdad? Y, o sea, las reglas meramente, pero sin esta relación con Dios, olvídese, nos volvemos jueces, ¿verdad? Nada más estamos viendo quién no cumple las reglas, quién lo hace diferente, quién se porta mal, quién en apariencia anda frío, anda mal. Y olvídese, mi amado hermano, es terrible. Necesitamos, pues, le vuelvo a repetir, estar en esta comunión con la palabra, con su Espíritu Santo, con esta relación con Dios, y pidiéndole, ¿verdad?, que nos permita convivir de manera correcta, edificarnos de manera correcta. Le recuerdo que el Señor viene por su iglesia, no por una sola persona. El Señor viene también o deposita de su Espíritu Santo para la iglesia, edificación de la iglesia. Las obras, los prodigios, las maravillas son para la iglesia y su edificación. Entonces, mis amados, no perdamos de vista esto, ¿verdad? Continuemos versículo 8. Juan el Bautista exhortaba a la gente a ir más allá de las palabras y los ritos. Debían cambiar de conducta. Dios miraba más allá de más allá de nuestras palabras y actividades religiosas para ver si nuestras palabras respaldan nuestras vidas, y juzga nuestras palabras por las acciones que los acompañan. Pregunta personal para usted, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Están de acuerdo sus palabras con sus acciones? Cuestiónese, por favor, y respóndale a Dios. Ojalá y sí, mis amados. Ojalá vayamos de acuerdo, y si no, hoy es el día para, mi amado, volverse al Señor, ¿verdad? Y ser congruentes. Versículo 9 y 10. Así como se espera que un árbol frutal dé frutos, el pueblo de Dios debería producir una cosecha de buenos actos. Dios no usa al que dice ser cristiano, pero no hace nada para demostrarlo. Como mucha gente en los días de Juan, que era pueblo de Dios solo de nombre. No hay valor alguno en nosotros si simplemente somos cristianos de nombre. Si los demás no pueden ver nuestra fe en la forma en que vivimos, quizás no somos miembros del pueblo de Dios. Así de claro, así de fuerte, mis amados. Versículo 10. El mensaje de Dios no ha experimentado cambios desde el Antiguo Testamento. Las personas serán juzgadas por sus vidas improductivas. Dios espera que seamos activos en nuestra obediencia. Juan compara a las personas que dicen creer en Dios y no viven para Dios con árboles improductivos, que serán talados. Para ser productivo para Dios, debemos obedecer sus enseñanzas, mis amados. Hay que resistir la tentación, servir y ayudar activamente a nuestro prójimo y predicar de nuestra fe. Pregunta: ¿cuán productivo es usted para Dios? ¿Lo es o no lo es, mi amado hermano? ¿Semos o no semos?, dijo alguien por ahí, ¿no? Versículo 11. Juan
bautizaba a las personas como señal de que habían pedido a Dios el perdón de sus pecados y se habían decidido a vivir con Él o como Él quería que lo hicieran. El bautismo es una señal exterior, pero la señal incuestionable del arrepentimiento es la vida cambiada para bien. No es el agua del bautismo lo que cambia las vidas, sino la actitud del corazón. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esto precedía el Pentecostés de Hechos 2, cuando Jesús enviaría al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego a detonar el poder a sus seguidores para que predicaran el Evangelio. También simboliza la obra del Espíritu Santo trayendo juicio de Dios sobre aquellos que se rehúsan a arrepentirse. Todos serán bautizados un día, ahora por el Espíritu Santo o más tarde por el fuego del juicio. Así es que, mi amado, usted sabe de qué forma va a querer ser bautizado o es bautizado. ¿Por el Espíritu Santo o por el fuego del juicio? No es amenaza, no es para asustarle, es una realidad. Versículo 12. El grano es la parte de la planta que es utilizable. La paja es la cáscara exterior sin valor. Por ser inútil, la paja se quema. El grano, en cambio, se guarda en el granero. Las personas que no se hayan arrepentido serán juzgadas y desechadas porque no tienen valor en la obra de Dios. Los que se arrepientan y crean serán salvos y Dios los usará. Versículo 13 al 15. Juan estaba explicando que el bautismo de Jesús sería mucho más valioso que el suyo. Cuando sorpresivamente Jesús se presentó para ser bautizado, Juan no se sentía calificado. ¿Quién quería que Jesús lo bautizara? ¿Por qué bautizó o por qué se bautizó Jesús? Bueno, no tenía de qué arrepentirse porque no había pecado. Pero Jesús se bautizó porque, número uno, estaba confesando personalmente el pecado de la nación, como Nehemías, Esdras, Moisés y Daniel lo hicieron. Mire qué precioso esto. Número 2, apoyaba lo que Juan estaba haciendo. Número 3, estaba inaugurando su ministerio público. 4, se estaba identificando con la gente del pueblo. No con los fariseos criticones que no hacían más que vigilarlo. 5. Estaba describiendo su ministerio venidero de muerte y resurrección. Jesús, el hombre perfecto, no tenía que bautizarse, pero aceptó el bautismo en servicio obediente al Padre, y Dios le manifestó aprobación. Qué precioso esto, mis amados, saberlo desde esta perspectiva tan preciosa, ¿verdad? Versículo 15. Pónganse en los zapatos de Juan. Su labor va bien. La gente está reaccionando positivamente. Su ministerio está floreciente. Pero usted sabe que el propósito de su trabajo es preparar los corazones de la gente para la llegada de Jesús. Juan, versículos 35 al 37 del capítulo 1. Jesús llega y su llegada pone a prueba su integridad. ¿Podría dirigir a sus seguidores hacia él? Juan pasó la prueba al bautizar públicamente a Jesús. Muy pronto iba a decir: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Podemos, a semejanza de Juan, poner nuestro ego y labor
fecunda a un lado a fin de encaminar a otros hacia Jesús. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra posición para que los demás se beneficien? Híjole, es de admirar este personaje, mis amados, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que de verdad Él sea ese primer lugar, mis amados. No sabemos a quién usted y yo podemos bendecir. E incluso en un futuro Dios puede utilizar de una manera más grande y más poderosa. Pero aquí el único que merece la gloria es el Señor. Así es que ojalá, así como Juan también menguó para que el Señor creciera, cada uno de nosotros podamos hacerlo, mis amados. Versículos 16 y 17. Según la doctrina de la Trinidad, Dios es tres personas, aunque es uno en esencia. En este pasaje, las tres personas de la Trinidad están presentes y activas. Dios el Padre habló. Dios el Hijo se bautizó. Y Dios el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Dios es uno, pero a la vez es tres personas. Este es uno de los misterios incomprensibles de Dios. Otras referencias bíblicas que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se encuentran en Mateo 28, 19, Juan 15, 26, 1 de Corintios 12, 4 al 13, 2 de Corintios 13, 14, Efesios 2, 18, 1 de Tesalonicenses 1 del 2 al 5 y 1 de Pedro 1, 2. Qué precioso esto, mis amados, y una realidad también maravillosa para nuestros tiempos. Es importante que cada uno de nosotros tenga presente y tenga consideración, tenga respeto y anhelo por cada uno, mis amados, pues de estas personas y de Dios mismo tal cual, ¿verdad? En esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerde que a través de Jesucristo recibimos el perdón para tener comunicación con el Padre. Y es también por su Espíritu Santo por quien podemos lograr esto hoy en día, así como entender su palabra, predicar su palabra y llevar a cabo las obras y maravillas y todo fruto y toda buena cosa es del Espíritu Santo, mi amado hermano. Entonces se necesita entender, buscar, anhelar y pues tener ese, yo le podría decir, ese temor, ¿verdad? Ese respeto a cada una de estas personas de la Trinidad y a final de cuentas que vienen siendo una sola. A Dios la gloria por esto. Es uno de los misterios, mis amados, preciosos, y pudiéramos ahondar y hablar mucho, ¿verdad? Qué precioso sería que usted pudiera ver cada uno de estos versículos que se encuentran como referencia para ampliar más o para ver más dónde se encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo mencionados aquí en la Biblia. Hablemos ahora de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos más importantes en Israel en tiempos de Jesús. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa, mientras que los saduceos se destacaban por ser más políticos. Ambos grupos no se aceptaban ni confiaban mutuamente. Sin embargo, se aliaron en su enemistad hacia Jesús. Nombre: fariseos, características positivas. Mire, me encanta esto de la Biblia y estos comentarios que nos hablan de lo bueno y lo malo y de los peligros, ¿verdad? Como cosas buenas que tenían los fariseos era que eran comprometidos a obedecer todos los mandamientos de Dios. El pueblo los admiraba por su aparente piedad. Creían en la resurrección y en la vida eterna. Creían en ángeles y demonios. Características negativas: actuaban como si sus propias reglas religiosas fueran tan importantes como las de Dios. Con frecuencia su piedad era hipócrita
y obligaban a otros a intentar alcanzar niveles de conducta que ellos mismos no alcanzaban. Creían que la salvación era el producto de la obediencia perfecta a la ley y no estaba basada en el perdón de pecados. Llegaron a ser tan obsesivos con la obediencia a la interpretación que daban a sus leyes en cada detalle que hacía caso omiso del mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. Son los peligros, mis amados, de que hoy en día incluso esta frase se sigue usando, ¿verdad? Para personas que tienen esas características, fariseos, aquellos que se escandalizan por detalles como si trae la falda, si se pintó, si acá y allá, pero en lo oculto o en el corazón pues hay envidia, celos, chisme, tanta cosa tan terrible, ¿verdad? Y mi amado hermano, pues no se trata de eso. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la gracia, la misericordia? Claro, es importante obedecer, los mandamientos son muy claros, ¿verdad? Pero otra cosa son las reglas y las costumbres meramente, pues ahora sí que humanas e incluso de nuestros tiempos, mis amados. Entonces no confundamos entonces las reglas humanas como lo hacían acá, ¿no? Porque eso de poner también reglas a todo mundo, reglas que ni siquiera ellos mismos cumplían, hoy en día también se sigue haciendo. Hay gente, ¿verdad? Que quiere imponer tanta cosa. El Señor nos ayude. Saduceos, características positivas de este grupo de personas. Bueno, las creencias en la palabra de Dios se limitaba a los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Eran más prácticos que los fariseos, pero en cuanto a características negativas, se preocupaban más de aparentar piedad que de obedecer a Dios. Enfatizaban lo lógico y daban poca importancia a la fe. No creían en todo lo que el Antiguo Testamento o que todo el Antiguo Testamento fuera palabra de Dios. No creían ni en la resurrección ni en la vida eterna. No creían ni en ángeles ni demonios. Con frecuencia estaban dispuestos a transigir con los romanos y otros en cuanto a valores a fin de mantener su nivel social e influencia. Es tremendo, mis amados. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Ay, bendito Dios. Estamos llegando, mis amados, al final de esta transmisión. Recuerde que la finalidad es aprender, mis amados, es reflexionar, es que la palabra misma nos vaya llevando y nos vaya mostrando. Ojalá que esto se esté logrando en su vida, mi amado hermano. Es de mucha bendición para mí el compartir esto y pues créame que también aplicarlo primeramente para mi vida, ¿verdad? Claro que lo necesito y claro que el Señor habla, la palabra no vuelve vacía. Quisiera saludar a mis hermanos que nos han escrito aquí en el chat. Nuestra hermana Gladys, bendiciones mis hermanos, amén, amén. Nuestra hermanita Raquelito, Dios les bendiga mis amados hermanitos. Igualmente mi hermanita, nuestra hermanita Alejandra Zúñiga, bendiciones para todos, amén, amén. Nuestro pastor Jaime Castro presente, bendiciones pueblo del Señor, amén, amén. Nuestra hermana Margarita Velázquez, bendecido día, amados, Dios con todos, amén, amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo. Espero se encuentren muy, muy bien. A los que vayan a mirar esto de manera diferida, en alguna hora, en algún momento, en algún día, les bendigo a cada uno de ustedes y anhelo de todo corazón que esta palabra sea de bendición para ustedes y que ojalá la puedan también compartir, mi amado hermano. Le invito a que pues en esa parte usted es quien puede ayudar, ¿verdad? A llegar también, o que esta palabra, estas transmisiones lleguen a otros. Así es que tengan la libertad de compartir. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Primeramente Dios, el día de mañana, si Él lo permite. Por aquí nos vemos para continuar con un capítulo más del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, pues. A Dios la gloria, mis amados, les bendigo. Ánimo, excelente día para todos. Bendiciones.